Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de La Última Página, segundo programa del ciclo 2019, con mucha alegría. Habrán visto que, bueno, volvimos la semana pasada. Antes que nada, perdón, hola Seba. ¿Cómo estás, Diego? No, adelante, por favor. La semana pasada empezamos, y gracias a ustedes, a los suscriptores y seguidores, hemos tenido una hermosa devolución del primer programa de este año. Vamos a mantener la numeración del año pasado, lo han visto, para tener un control de cantidad de programas totales, ¿no? Exacto. Así que así sabemos cuándo llegamos ya, al 100. Exacto. Este es el segundo programa del ciclo de 2019, pero creo que es el 38 de La Última Página en su totalidad. Queremos hacer, antes de empezar con el tema de hoy, vamos a tomarnos unos avisos parroquiales. Hemos recibido, por suerte, una gran cantidad de consultas acerca de nuestro primer libro, que comentamos el lunes pasado, Cuando los dioses habitaban la tierra, y en la descripción de este video van a encontrar información de mucha utilidad para poder adquirirlo. Correcto. Todavía no estamos, bueno, a la fecha que salga este video todavía no lo tenemos definido. El tema de venderlo por Mercado Libre, tenemos que hacer algunas indagaciones, algunas averiguaciones, pero por lo pronto vamos a dejar, como les decía antes, en la caja de descripción una dirección de correo donde pueden contactarse con el editor claro, y coordinar la compra del libro, la entrega del libro. De todas maneras va a haber una presentación en San Miguel. Aquellos que no sean de San Miguel, por favor, contáctense con el editor de Sofía, Casa Editorial, y podemos coordinar, en todo caso, una forma de hacerle llegar el libro, bueno, tema de costos de envío y demás, pero la idea es que el libro circule. Tenemos la alegría de decir que ya está corriendo por el mundo, tenemos seguidores fieles que nos han preguntado cómo conseguirlo, así que poco a poco nos estamos metiendo en este mundo de la promoción y de la vida de un libro nuevo. Así que queríamos aclarar eso antes de empezar el programa. Y estén atentos a la página de Facebook de la asociación, que también ahí va a haber información referida no solamente al programa, algunas novedades, sino también a la circulación del libro. Perfecto, ¿sí? Perfecto. Y bueno, a ver, Seba. Hoy tenemos una dama. Yo creo que hace unos meses o unas semanas. Y otra aclaración, me permito el paréntesis. Dale. Nosotros leemos absolutamente todos los comentarios, todos los pedidos. Tenemos una lista de pedidos que nos han hecho y les pedimos que nos tengan mucha paciencia porque vamos a abordar todo y vamos a ir contestando todo. Pero como ustedes saben, nuestra vida se divide entre la vida privada y la vida profesional, que consume mucho de nuestro tiempo. Así que tengan paciencia, pero justamente hoy decidimos elegir a una dama, ¿sí? Justamente porque uno de los últimos pedidos, o uno de los pedidos que estuvo circulando por ahí, es que abordáramos la obra poética, y me pongo particularmente ansioso, porque vamos a hablar de alguien que viene pidiendo pista también, ¿no? Y que es la poetisa argentina Alejandra Pizarnik. Hoy nos vamos a dar un lujo. Como aquella vez que nos dimos el lujo con Pessoa, como cuando hablamos de Rilke, como cuando hablamos de Baudelaire. Vamos a abordar a esta mujer, a esta, ¿cómo decirla? Una creadora, una genia, una mujer que se encarnó en la poesía se encarnó en ella. Exacto. Es un acto mediúmnico, si se quiere, ¿no? Por otra parte, Diego, un periodo de producción breve. De hecho, primero, que vivió muy poco, y segundo, que el periodo de producción de Alejandra Pizarnik va desde fines de los 50, creo que el 57, por allí, hasta su suicidio. Que son en apenas el 72. Claro, 15 años de producción. 15 años, pero de una producción impresionante. Casi compulsiva. Puedo decir una barbaridad, algunos se van a enojar conmigo, es un poco la Rambo argentina, ¿no? Sí. Producciones concentradas. De hecho, algunos datos biográficos, sabemos que Pizarnik nace en 1936 y, como bien dijiste, Seba, muere, se suicida
por medio del consumo de pastillas. Ya tenía una sobredosis. Una sobredosis, ya en los últimos años transitó una depresión muy grande, que la llevó, bueno, definitivamente en septiembre de 1972 a consumir una gran cantidad de pastillas y bueno, encontrar la muerte lamentablemente. Que por otra parte, la muerte como tópico de su poesía es digamos, yo diría que es uno de los ejes, ¿no? Uno de los ejes clave, sí, de su poesía. Y de alguna manera esa corta producción permitió el brillo de la rosa. Claro. ¿No? Hay un video circulando por YouTube de Santiago Kovadlov. Dura muy poco, lo pueden chusmear. Un gran escritor también. Y gran traductor, por otra parte. Del portugués. De Pessoa, que toma unos versos de Pizarnik, mirar, voy a citarlo de memoria, quizás me equivoque, mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. ¿No? Hasta que se pulvericen los ojos o algo. Bueno, ahí hay algo. Entonces, ahí ya en esos dos versos. Y otra cosa importante, no van a encontrar en Pizarnik una poetisa con una producción demasiado extensa en cuanto a los poemas en sí. No. Son poemas breves. Es epigramática. Son destellos, ¿no? Sí. Son como grandes rosas que florecen y que se marchitan a la vez. Sí, ¿no? Sí. Entonces vamos a ir abordando. Yo creo que en este caso nos vamos a dar el lujo de ir hablando aleatoriamente de algunas cuestiones. Yo particularmente quisiera hablar más adelante sobre un trabajo que quizás no es tan divulgado, no es tan difundido, que es una obra en prosa, pero que tiene en su esencia parte de la poesía de Pizarnik y que de alguna manera evidencia y hace visible sus ambiciones y sus obsesiones literarias. Sí. Una mujer que vivió en París desde los años 1960 a 1964, que se rodeó de grandes personajes de la literatura, Cortázar, Aurora Bernardes, Yvonne Bourdelois, Olga Orozco, fue muy amiga de Olga Orozco. Una historia, bueno, obviamente no podemos obviar la biografía, y sobre todo la biografía sentimental, y me permito hacer una observación que por favor no lo tomen como una mirada quizás retrógrada, pero también una mujer muy conflictuada por su condición sexual, sí. ¿no? Es decir, ambigua, ambivalente, una historia de amor no concretado, o sí o no, hay cartas. Que la historia, me voy a permitir Silvino algo. Campo. Exacta, con Silvino Campo. Que me voy a permitir algo que tal vez sea terrible desde el punto de vista de la bondad humana, pero lo voy a mirar exclusivamente como alguien que disfruta de la literatura y de la poesía. De alguna manera benefició esa situación de crisis de ella en una literatura única, ¿no? Es decir, mucho de lo que recordamos de Alejandra Pizarnik, mucho de su obra está ligada a ese sufrimiento. Es como Van Gogh, ¿no? Si Van Gogh hubiese vendido más cuadros, no sé si hubiese sido el Van Gogh que era. Tal vez, no quiero decir que determine los hechos, pero mucho de su vida tuvo que ver con eso, ¿no? Es decir, en este caso una riqueza, ¿no? En un mundo incomprensivo para esas situaciones en ese momento. Hoy en día hay una, digamos así, una comprensión mucho mayor, una visión mucho, pero en ese momento era... ¿Qué pasa? Que con Pizarnik vamos a encontrarnos con la experimentación, o con la experiencia, no con la experimentación, la experiencia de todos los grandes genios de una época, ¿no? Que me permito decir, a veces parece que estos genios nacen en una época que no es para ellos, ¿no? Germán Hesse dice, me permite una frase de sí. Germán Hesse, dice, si no te encuentras cómodo, la frase es más o menos así, si no te encuentras cómodo, si no te encuentras del todo ubicado en el momento en el que vives, es porque estás empezando a conocerte a ti mismo. Es decir, esa incomodidad en el momento, ¿no? Todos creo que en algún momento, algunos seres humanos la sentimos, o la sentimos toda la vida, y que yo llamé en algún momento excronía, ¿no? Estar fuera del tiempo. Claro. Es lo que nos lleva a reflexionar de pronto, ¿por qué? ¿Por qué no comprendemos ciertas cosas, ¿no? Y me permite ¿por qué también... el exterior es tan desagradable? Y quizás, y acá viene, ya entramos en el tema un poquito más a fondo, y acá viene
esta salida, si se me permite, o esta manera de tratar de decir con palabras de este mundo, bueno, ahí está, aquello claro, que no es de este mundo, aquello que le corresponde estrictamente a la experimentación poética. Los biógrafos, los críticos de Pizarnik coinciden en una condición fundamental de su personalidad, que era la enfant terrible, ¿no? La niña mimada, la adolescente rebelde, que podía ser sensual, seductora, frontal, pero también de una enorme timidez, muy poco afecta a la expresión oral. Me permito citar un fragmento de sus diarios. Dice Pizarnik en un momento: puede ser también, cito directamente, que dada mi escasa facilidad de expresión oral, apele al papel de no atragantarme para escupir el fuego de mis angustias. Esto lo escribe en un diario, no es un poema, pero está manifestada. Pero no puede dejar de ser poeta. No puede dejar de experimentar la palabra, de pulir la palabra hasta encontrar la esencia de la palabra y el modo de decir en su palabra poética. Verso de ella: no puede usar palabras de este mundo para decir. Exacto. Caemos siempre, Seba, y me permito hacer una pequeña digresión, lamentablemente en la escolarización de la poesía hay una suerte de afirmación absoluta que dice que la poesía es el resultado de la expresión de los sentimientos del poeta, ¿no? Que el poeta expresa sus sentimientos. Claro. Y Pizarnik, en un momento, la vuelvo a citar, dice: nombrar nuestra herida sin arrastrarla a un proceso de alquimia en virtud del cual consigue alas es vulgar. Es decir, si yo voy a hacer poesía porque quiero expresar que me siento mal por una ruptura amorosa, que me siento mal por la angustia existencial, que me siento mal por la muerte, tengo que buscar la manera de que esa herida, como dice Pizarnik, se manifieste y ese decir la herida sea también hacer la poesía, hacer la palabra. Claro. Porque decir qué doloroso que es vivir, qué triste que es morir, es vulgar. Claro, exactamente. O sea, el modo de trabajar con el lenguaje para poder hacer que el poema suceda, bueno, y trascienda, bueno, claro. Es otra cosa, es una alquimia. ¿Dónde está la poética? Vamos a empezar un poquito tomando el tema de la poética y me baso en lo que vos decís, Diego. La poética de Pizarnik, yo he leído muchas veces la siguiente definición. Está influida por el surrealismo, no me cabe ninguna duda. Está influida por los poetas malditos, llamados así, franceses de fines del siglo XIX, por Rimbaud, Verlaine, etcétera, Mallarmé, que ella lo reconocía y tenía una admiración por ellos. Está también influenciada por cierta poesía de los años 50, digamos así, de lo que eran las revistas poéticas de Buenos Aires, muy de corte francés y sobre todo de cierto surrealismo bretoniano, pero dejando de lado todo eso, que lo van a encontrar en cualquier manual que trabaje sobre Alejandra Pizarnik, lo fundamental está en que ella plantea su poética en una frase clave, en un poema clave: decir con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome. En esas pocas palabras, que es un poema de una belleza y una concisión colosal, está la poesía, la poética de Alejandra en este sentido. El poeta vive circunstancias que son absolutamente inefables, que son absolutamente intransmisibles, pero lo tiene que hacer, lo tiene que decir, ¿sí? Decir con palabras de este mundo, porque quiere decir que hay otras palabras, ¿sí?, que partió de mí un barco llevándome, es decir, he dejado de ser lo que soy, y ese momento, ¿cómo hago para decirlo? Esa es la acción poética. Yo creo que en este sentido Alejandra concentra todo lo que son sus grandes temáticas, que es la muerte, que es esta idea de justamente el mundo viniéndose abajo, ¿no?, como está pasando en este momento, justamente. En relación caliyuguesco, como le gusta decir a Porrini, ¿no? Claro, estamos en el Kali Yuga. Estamos en el Kali Yuga, en el que de alguna manera hay un mundo que no es el mundo que vemos cotidianamente. Y voy a tomar una prosa de ella muy conocida, que es La Condesa Sangrienta. Iba a ese lado. Claro.
Vos vas a hablar de la Condesa Sangrienta. No, vamos a... Bien, la Condesa Sangrienta es, sin lugar a dudas, el tema de un... Podría ser perfectamente el tema de un cuento de terror, podría ser perfectamente el tema de una película de clase B, ¿no es cierto? Con todo lo bueno que podría llegar a ser eso, pero en el que Alejandra Pizarnik trabaja con una prosa poética para transmitir la historia real de Elizabeth Báthory, la condesa húngara que sacrificó, claro, que sacrificó una cantidad de mujercitas, de niñas, allá por el siglo XVI para mantenerse joven ella, o sea, beber la sangre para mantenerse joven, en una situación casi draculiana previa a la aparición de Drácula en sí. Pero, fundamentalmente, ¿para qué? Porque esa situación absolutamente condenada por la sociedad nos habla de una mujer que está viendo un mundo absolutamente diferente. Eso es la poesía de Pizarnik, en muchos sentidos, ¿no? Y en segundo lugar, y te dejo para que puedas hablar de la Condesa Sangrienta, si es un tema muy interesante para trabajar, la idea de que yo lo viví sobre todo porque en los años 80, cuando Vuelta a la Democracia se empezaba a descubrir, por suerte, a todos estos autores, Alejandra Pizarnik había influido sobre una generación de jóvenes de forma tal que creían que la poesía tenía que ser la copia de la naturaleza de Pizarnik, entonces teníamos que ser todos, digamos, suicidas, desesperados y demás, cuando eso es la costra de la poesía de Pizarnik. La poesía de Pizarnik es, me atrevo a decirlo, una poesía de profundidad trascendental. Sí. Está buscando algo que es mayor que, y que tiende hacia eso. ¿Cómo puedo decir eso qué? Esa experiencia que es mística, si se quiere. Esa experiencia que está ligada a la muerte. Que está ligada a la muerte en vida. Y que al ser imposible en algún sentido la lleva al suicidio. Los grandes poetas suicidas, ¿no? De los cuales hemos hablado muchísimas veces. Suicidas en el sentido de matarse físicamente, o suicidas porque se callan, como el caso de Arthur Rimbaud, el gran poeta admirado por Alejandra Pizarnik. Arthur Rimbaud, que habla en uno de sus poemas de la alquimia del verbo, ¿no? Claro. En una temporada. ¿Qué es la alquimia del verbo? La alquimia del verbo, ¿no? Es un proceso de mágico, si se quiere, ¿no? Bueno, aquí está sonando. Exacto. Tenemos sonido ambiente. Los dioses. Está a punto de llover. Sí. Estamos un tanto pizarniquianos. ¿No? Claro. Es el viajante en un mar de nubes, ¿no? Exactamente. Pero me gustaría retomar, Seba, el concepto o la idea de la muerte en Pizarnik. Hay una crítica muy importante que habla de los tópicos de la muerte y del retorno a la infancia, ¿no? Es decir, en Pizarnik hay continuamente una idea de volver a este mundo de la infancia, de la inocencia todavía no mancillada, bueno, pero el tema de la muerte como tópico y como forma de vida, paradójicamente, como forma de vida en la palabra, transita toda su obra poética. Yo quisiera citar dos cosas. Uno de mis libros favoritos de ella, que es El Árbol de Diana, Ay, qué divino. Prologado hermosamente por Octavio Paz, Paz, creo que del año 1965. Ya el libro vale por el prólogo, Octavio Paz, otro al que le debemos un programa. Ya no vamos a Pero en el apartado 17 de Árbol de Diana, Pizarnik, yo lírico, vamos a ser correctos con la teoría literaria, expresa lo siguiente. Bueno, la primera persona es muy fuerte siempre. Días en que una palabra lejana se apodera de mí. Voy por esos días sonámbula y transparente. La hermosa autómata se canta, se encanta, se cuenta casos y cosas, nido de hilos rígidos donde me danzo y me lloro en mis numerosos funerales. Ella es su espejo incendiado, su espera en hogueras frías, su elemento místico, su fornicación de nombre creciendo solos en la noche pálida. Hay un yo y un ella y está entre paréntesis. Pero vos fíjate, y acá vamos a ponernos un poco técnicos, se encanta, se cuenta casos y cosas. Voy por esos días sonámbula, la hermosa autómata se canta, se encanta, y estoy pensando acá, nido de hilos rígidos donde me danzo y me lloro. Me danzo y me lloro. Verbos que son intransitivos, ¿no? Danzar, llorar, verbos intransitivos en el sentido de que, pequeño momento gramatical, no tiene el objeto sujeto directo de la acción no tiene un objeto
digamos, no ejerce la acción sobre un objeto que pueda... Paciente, ¿no? Es decir, danzar, uno no danza a alguien, uno danza. O danza algo. Danzar algo. Bueno. Pero ella dice, me danzo y, vuelvo a citar, me lloro. Me lloro. Es decir, ahí esa es la alquimia del verbo que propusiera Rimbaud, ¿no? Es decir, el manejo de la palabra en Pizarnik para expresar eso que con palabras de este mundo no alcanza, ese barco que viene para llevársela, está en esa manipulación y en ese juego con los límites de la palabra. Fíjate, Diego, que son todas palabras sencillas. Son palabras sencillas, palabras que remiten a elementos reconocibles. Que son refundadas, claro, digamos. No es llorar, danzar. No es esta ampulosidad del modernismo rubendariano, Claro. Ipsipila que dejó la crisálida, ¿no? Esa abundancia de hipérbatos y claro. de palabras esdrújulas y demás. Es muy simple, ¿no? Me danzo y me lloro. Es decir, llevar el verbo hasta el límite, y pienso ahora en otro maestro de este arte de la alquimia y de la elasticidad de la palabra, que fue Juan Gelman, mi querido Juan Gelman, en el que, por ejemplo, puede llegar a cambiar, ahí sí, en Gelman hay una operación que es aniñar morfológicamente la palabra, ¿no? Claro. Alma que me penase el mientras, el todo, la haciendo. Y uno lee esos poemas y se le pone la piel de gallina porque están justamente llevando la palabra a su límite hasta el último estertor. Ahora, ¿qué es lo que nos produce o lo que nos provoca, de alguna manera, esa sensación, eso que vos decís de la piel de gallina, ¿no? El erizarse del vello, diríamos. A la calaza. Claro, exactamente. ¿Qué es justamente? Es la esencia de un poema que nos ha verdaderamente calado en lo profundo del ser humano, que no tiene que ver necesariamente con los sentimientos, tiene que ver con una esencia del ser humano. En ese sentido, Diego, uno podría citar cientos de poemas de Alejandra. Podríamos estar la media hora del programa leyendo su poema y no decir nada, pero, o sea, diciendo todo, ¿no? Por otra parte. Pero hay algo que tiene que ver fundamentalmente con que Alejandra Pizarnik, recibiendo toda una tradición poética, la reconstruye como debe hacer un gran poeta, como hace un gran poeta, para volver a decir las cosas de una manera diferente, nueva. Yo canto, no es invocación, solo nombres que regresan, dice en uno de los poemas. Ya sé a dónde vas. Bien. Ya sé a dónde vas. Bueno, lo dejo que usted lo explique. Entonces, bien. Yo canto. ¿Podés leer de nuevo, por favor? Yo canto. Sí. No es invocación, solo nombres que regresan. Canta, oh musa, la cólera del peli de Aquiles. Ahí se funda la literatura toda. Si yo Aquí canto, me pongo a cantar. Pero por supuesto. Claro. Es decir, esa es la teoría de Saer, ¿no? Arma huirunco ecano. Claro. Canto a las armas. Yo canto. No es invocación, es decir, no estoy invocando. Es un claro lenguaje que se puede hacer perfectamente en contraposición de lo que hace el Martín Fierro al invocar a los santos o al invocar a la musa. Dice, pero son nombres que regresan. Que regresan. Claro. Es decir, porque directamente en el canto están esos nombres que regresan. Está la tradición. Está absolutamente dentro de la enorme tradición poética española, occidental, y si se quiere también la poesía oriental, porque en lo mínimo de Alejandra Pizarnik está la poesía zen tradicional, está el haiku y demás, aunque no haya escrito esas formas, está la idea esta de la esencia del poema en pocas palabras, en el verbo. Fíjense la fuerza de los verbos. Yo canto. Es decir, la primera persona puesta en escena para decir fundamentalmente, vengo a decir algo que ya ha sido dicho, regresa, retorna, viene. A mí me parece que también en Pizarnik hay un trabajo muy, muy grande con el decir. Bueno, ¿no? Claro. Siempre... casi heideggeriano. Heideggeriano. Sí. Y hay un poema de Octavio Paz que se titula Decir, hacer. Exacto. Es decir, cuando la palabra poética no habla, sino que dice, está accionando. Es decir, decir, en el accionar poético, en el arte poética del decir, es hacer existir. Exacto. Y ese hacer existir es un trabajo divino.
Porque Dios dijo que se haga la luz. Fiat y la luz lux, se hizo. exacto. Es decir, ¿te acuerdas es la en palabra... el haiku, Diego, cuando hicimos el programa sobre Japón? Decíamos que los poetas del haiku, los pidgin, tenían la particularidad de tomar un lugar, mirar un lugar que ya era observado por todo el mundo y con sus palabras lo convertían en algo nuevo. Nuevo o una mirada que hacía profundizar, que es lo que a veces uno siente. Voy a decir algo que por ahí vos me vas a mirar un poco extraño, pero me pasa con ciertos críticos, debo reconocerlo. Hay críticos que me abrieron los ojos ante ciertas obras y vos decís, ¿no? Me pasa, voy a nombrar a 2 o 3 que vos querés mucho. Ángel Fareta, Harold Bloom, ¿no es cierto? El Steiner. Es decir, que me permiten decir, la obra tiene esto también. Calas. ¿No? Calas, bueno, el maestro Roberto Calas, el padre, el fundador, como decimos, de este programa. Y me permitís leer un fragmento de otro Este programa poema. no tiene estructura como la poesía de Pizarnik. Así que... Bueno, va. En Aproximaciones, dice Alejandra Pizarnik. Y lo cito, permítanme el paréntesis, porque estamos hablando de su obra y quiero que, más que centrarnos en los temas, veamos qué hay detrás de todo eso. ¿Por qué escribo? ¿Por qué sollozo en madrugada? ¿Por qué de pronto este sabor a canto de cisne? Esta espuma verde acumulada en la garganta. Mi corazón es absurdo como una máscara en la lluvia. El espanto lo asemeja al mar. Mi cuerpo es una invasión de tambores en el silencio de la noche. Continúa el poema. ¿Por qué escribo? Esa es la causa fundamental que se está preguntando. Porque mi cuerpo es una invasión de tambores. Entiéndase ese retumbar interno que lleva a que sea, no decirlo así, ¿cómo decirlo? Un ejercicio, una necesidad. Está ahogada. La poesía de Pizarnik nace del ahogo de tener que decir algo que está internamente explotando. Y escupir, cito de nuevo el diario, escupir el fuego de mis angustias. El fuego de mis angustias. Es decir, voy a ser un poco desagradable, vomitarlo. Sí, claro. Es decir, claro. la psuje, ¿no? La exactamente. Palabra, ¿no? Exacto. Creadora. Es una palabra de creación. Vuelvo a Árbol de Diana. Dale. Dice que no sabe del miedo de la muerte del amor. Dice que tiene miedo de la muerte del amor. Dice que el amor es muerte, es miedo. Dice que la muerte es miedo, es amor. Dice que no sabe. Bueno, dice, son 3 palabras. Dice, amor, muerte y el verbo. Claro. Es el verbo claro. ser. La creación está ligada al decir también. La creación está ligada en ese momento al manifestar. El manifiesto es el centro de la poesía. Yo creo que por eso todo es una poética pero, en por Alejandra supuesto, Pizarnik. yo creo que Pizarnik vivía la poesía. Y ese vivir la poesía, y yo quiero llevarte a un estudio, una frase, un análisis que haces muy bien en El sacrificio del héroe. Muchas gracias. Respecto justamente de la experimentación poética, y que hay 2 caminos para el poeta trascendente, ¿no? Para el poeta que puede ver aquello en lo común que no todos ven. El camino es la muerte por suicidio, por no poder soportar, por estar ahogado. Esto no es una apología al suicidio, por favor. No, claro. claro. Estamos hablando de poeta. No, justamente. Es o el suicidio o la locura. Hölderlin. Exacto. Hölderlin. Pero esas son las 2 soluciones, Diego, de la modernidad y de la posmodernidad. Es decir, condenamos al poeta al suicidio. Digo, a ver, y a la locura. Pensemos por en eso, esto. con el querido Alejandro Jiménez Luna, con nuestro querido Alejandrito, que es un gran poeta, estamos intentando que justamente ese mundo que lo golpea, no lo golpee de forma tal que lo lleve a ninguna de las 2 cosas, porque realmente queremos recuperarlo como un poeta de la antigüedad. Claro. El bate que es verdaderamente aquel que, pero esos poetas, que puede seguir hablando. Esa experimentación poética está en Virginia Woolf, está en Alfonsina Storni, está en Alejandra Pizarnik, y de alguna manera está en Werther, Sí. está en Ana Karenina,
Sí. está en Madame Bovary, Sí. ¿no? Las grandes heroínas de la literatura romántica, posromántica y demás, Sí, sí, sí. que no encuentran otra manera de existir que no sea la muerte, el ser para la muerte. Exacto. Y Son que heideggerianas, previo a Heidegger, pero ¿no? digo, ahí está todo. Claro. Es decir, este mundo, tal como está, no me alcanza. Voy a la trascendencia. Exactamente. Esa es la experimentación total. Aunque la trascendencia no esté nombrada de una manera directa, es una trascendencia tan profunda que es absolutamente mística. Por eso la idea de decir con palabras de este mundo, es decir, la idea de que no puedo abarcar, no puedo, es algo tan enorme. Por eso nosotros defendemos, en ese sentido, Diego, estamos siempre muy unidos con esto, la idea de que lo múltiple del ser, la multiplicidad del ser de la que hablaba Pessoa, eso que llevo dentro, que es un colegio de seres humanos metidos en mí, ¿no? En estos poetas, ¿no? Quiero decir, es algo que les está hablando constantemente. Entonces, por eso la idea de escucho voces, ¿no? Que parece una cosa muy psicoanalítica, no lo es. Es trascendente. Pero es una trascendencia que locura, o muerte, o suicidio, en el caso de la modernidad, si lo remontamos al pasado, y en ese sentido por eso nosotros somos defensores de esa tradición, son verdaderamente el ejercicio de salvar al poeta. Nuestra misión hoy es salvar al poeta, no entregarlo a este mundo en el cual es un loquito o es un suicida, sino que siga vaticinando lo que esperamos. Creo que terminé al estilo Walter Otto. Sí, ya está, sí. El arco y la lira. El arco y la lira. Que Apolo podríamos estar horas hablando. El libro se llama Árbol de Diana. Árbol de Diana. Bueno, Listo. no me quise detener en No, esa discúlpenme, referencia mítica. pero lean el prólogo de Octavio Paz y van a encontrar una justificación del título que es magistral. Claro. Dice, ¿quién es Diana? ¿Quién es Diana? Exacto. Para la mitología romana. Artemisa, ¿no? Artemisa. La cazadora, por otra parte. La cazadora. La diosa de ciertos sacrificios. La que frena la huida de el viaje de Agamenón a la guerra de Troya. Y aparte, árbol. Árbol, que ya tenemos ahí una simbología. No por nada Saussure elige árbol como el fundamento de su teoría del significado. Es decir, ¿por qué el árbol? Sí. ¿Por qué los nórdicos toman el árbol, el Yggdrasil? Como... Sigamos, el árbol de las indoeuropeas. El árbol que posee el fruto del cual no hay que comer. Exactamente. Y podríamos seguir horas, pero la hora se nos ha acabado. Lamentablemente. Antes de morir, el abuelo de José Saramago se abrazó sus árboles. Melquíades, en 100 años de soledad, muere abrazado a un árbol. Exactamente. Y José Arcadio. Y Odín, también. Y Odín se cuelga de un árbol. Bueno, en fin. Para más información. Crucificado. En un árbol. Nada más, amigos, por hoy ya hemos agotado. Ya está. Lean a Pizarnik, su obra completa está en todos lados, se consigue, los diarios, toda la prosa. Y nos estamos viendo la semana que viene en una nueva emisión de La Última Página. Seba, muchas gracias. Gracias a vos, Diego. Hasta la semana que viene. Adiós, gracias.